Así que digamos que miremos este tribunal como un muro de contención y también como un seguro de vida. No, sería como la metáfora que yo utilizaría, ¿no? Para definir la importancia que tiene. Tú no quieres morirte, pero sabes que necesitas prepararte para que los daños en el caso de muerte sean mejores, para que las víctimas, digamos, de tu ausencia tengan asegurada una protección. Por eso hago la metáfora con lo del seguro de vida, ¿no? Entonces la Corte es eso, y la Corte ha servido en casos de conflictos armados para que los crímenes que se cometan sean menores o para que no se cometan determinados ¿Cuáles crímenes? son los argumentos de los países, como Estados Unidos, por ejemplo, que todavía no se adhieren a la Corte Penal Internacional? Mira, el caso de los Estados Unidos es bien sui generis. Como Estados Unidos y como El Salvador mismo, ¿no? Para mencionar los países. Lo primero es que desde mi punto de vista la Corte es un gran triunfo de la mayoría de los países del mundo, sobre todo de los países pequeños. O sea, los países grandes como Estados Unidos o como China, por ejemplo, se han negado a que la Corte existiera primero y luego a formar parte de ella. Los Estados Unidos firmó, de mala gana, digo yo, en el 98, firmó el estatuto, y cuando vino el gobierno de Bush, en el 2002, retiró la firma, lo que es un hecho casi sin precedentes a nivel internacional, con poquísimos precedentes. Entonces, retiró la firma, pero además inició una campaña a nivel internacional de presión y hasta de chantaje para que los países no ratificaran la Corte, el estatuto. ¿Bajo qué argumento? Entonces, ¿Bajo qué argumento? Menudo, eso es lo que está preguntando. Es decir, bueno, ¿qué ha dicho Estados Unidos? ¿Qué los razones Estados han puesto Unidos para promovieron durante años lo que ellos llaman el ASAP, que es una ley que les permitía ponerles represalias a los países, sobre todo limitando la cooperación y la ayuda en materia militar, más que nada. Y con la contraparte de que los países estaban obligados a firmar lo que yo le he llamado, desde que empecé a trabajar a favor de la Corte, un acuerdo de impunidad para los ciudadanos norteamericanos. O sea, que los Estados Unidos, que no forman parte de la Corte ni del estatuto, estaban promoviendo la firma de acuerdos con países para desconocer un artículo del estatuto, que era el 98, el 94, 98. El 98, el artículo 98. Y promovieron eso, y muchos de nuestros países firmaron ese acuerdo. ¿Boicoteó el trabajo de la Corte? Antes o después de firmarlo. El caso de la República Dominicana es bien típico en este caso, en esta situación, ¿no? Nosotros habíamos firmado en el 98 y teníamos la voluntad de ratificar. Y cuando llegó un nuevo gobierno al país, empezamos a recibir presiones de los Estados Unidos para firmar este convenio de impunidad contra el artículo 98. Y nuestro Congreso, primero el presidente en ese momento firmó el acuerdo de manera subrepticia, ¿no? Por debajo de la mesa. No se supo hasta que llegó al Congreso que se había firmado este acuerdo. Y cuando llegó al Congreso se ratificó el acuerdo sin que nosotros hubiéramos ratificado el Estatuto de Roma. O sea que estábamos, digamos, firmando un acuerdo para desconocer un otro acuerdo del que no formábamos parte ninguno de los dos. O sea que todo eso ha pasado. Sin embargo, desde el año 2005, esa política norteamericana cambió con respecto a la Corte Penal Internacional. Cuando nosotros ratificamos finalmente en el 2005, tengo que decir que no recibimos presión de los norteamericanos para no ratificar. Y de hecho, empezaron a darse manifestaciones
en el gobierno de Bush de entonces, a través de su ministro de Defensa o de su secretaria de Estado, señalando que, bueno, que no era tan bueno para los Estados Unidos no ser parte de la Corte y sobre todo que les podía traer consecuencias negativas la política de tratar de impedir el fortalecimiento de la Corte, porque ya era un hecho que estaba funcionando y que estaba... Así que ahora, si bien el gobierno de Obama no ha asumido públicamente una posición, lo que interpretamos es que por lo menos van a seguir, digamos, con esta especie de lasitud, ¿no? De dejar ser, de dejar que la Corte funcione y de no seguir presionando a los países para que firmen esa barbaridad que era el acuerdo contra el artículo 91. Que están ahora en nuestro país, El Salvador tiene un nuevo momento político, vive un nuevo momento político. ¿Es este el momento más adecuado para El Salvador como para adherirse a la Corte Penal Internacional, David? Bueno, yo pienso que sí, porque nosotros somos aquí invitados para el Parlamento, somos muy interesados en dialogar con todas las fuerzas políticas, y el momento es bueno también porque, como la diputada ha dicho, en este continente, con la ratificación de Chile en junio, a la fin de junio, hay prácticamente todo el Sudamérica es parte de la Corte, solamente El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Cuba son los países latinoamericanos que no son integrantes. Con la ratificación del México en 2004 se realizó como un efecto sándwich sobre Estados Unidos, porque entre Canadá y México, que representó en este momento histórico toda Latinoamérica, la posición norteamericana como estaba aislada. Aislada. Y bueno, la Constitución de Estados Unidos habla del imperio de la ley, the rule of law. La política al exterior de Estados Unidos puede hablar un día de la rule of law, puede ser que en otro día habla de otros valores. El tema aquí es nosotros esperamos que la administración Obama tome una decisión clara, precisa, que los mismos estándares de comportamiento, de conductas que tienes al interior son necesarias al exterior. Nuestra idea es de una política internacional ética, fundada sobre los derechos fundamentales de la persona. La política internacional no sirve un interés egoístico de un país contra un otro, los intereses de todos los pueblos, individuos que son protegidos para la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue principalmente autorada para la señora Roosevelt, una norteamericana en 1945. Así que pienso que Estados Unidos es parte de esta cultura de justicia y de lucha a la impunidad. Solo que necesita un poquito de tiempo de comprender. Hay mucho malentendimiento. Es similar a El Salvador, mucho malentendimiento sobre la capacidad, el mandato de la Corte Penal Internacional sobre la base del Estatuto de Roma. Cuando se comprende que esta es una Corte independiente, imparcial, que va a jugar solamente los casos los más graves, yo pienso que también Estados Unidos se va a integrar en la Corte. Hemos estado hablando de Estados Unidos, pero Cuba, por ejemplo, ¿no? Llama mucho la atención. José. Mira, Cuba participa activamente como observador. Como participan muchos países. Como participan en muchos países, pero no ha ratificado todavía la Corte Penal Internacional. Desconozco las razones que argumenta para no hacerlo, pero está quedándose Cuba como Centroamérica, mi país, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, fuera de ese concierto de naciones, fuera de ese club exclusivo que da prestigio, que demuestra el compromiso del país, que demuestra esa aspiración de justicia y esa voluntad de ser parte de una comunidad internacional que cree en la justicia, que persigue la justicia y que le dice no a la impunidad. Definitivamente los temores, los malentendidos son los mismos que en la mayoría de los países.
hay confusión sobre lo que hablamos de la retroactividad, confusión también sobre el concepto de complementariedad, algunas excusas de carácter constitucional que no entienden la diferencia entre la figura de la extradición y la figura de la entrega de nacionales pues a una corte internacional de la cual el país es parte, es como una continuidad del sistema judicial propio de los sistemas nacionales.